Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Espero que estén todos muy bien. Yo estoy muy feliz el día de hoy porque estamos en nuestro episodio número 22. Y para este episodio tenemos un invitado supremamente especial. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza de vida que es muy extensa. Y bueno, vamos a tener una conversación muy enriquecedora en lo personal, porque todo lo que hace y ha hecho tiene alcances internacionales y bueno, ya platicaremos un poquito más. Está con nosotros Martín Burt. El doctor Martín es un empresario social de renombre mundial que ha desarrollado innovaciones sociales en el ámbito de la educación y la lucha contra la pobreza. Entre sus principales logros se encuentran el modelo de la escuela agrícola, financieramente autosuficiente y el semáforo de eliminación de la pobreza. En una nueva métrica de pobreza y metodología de coaching que actualmente está siendo implementada por más de 850 organizaciones en 60 países. Es el fundador y CEO de la Fundación Paraguaya, una ONG reconocida como la organización del desarrollo más impactante e innovadora de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018. En 2023 fue nombrado líder por el planeta por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el diario El País de España. El doctor Burt es cofundador y actualmente miembro de la junta directiva de la Fundación Bertoni, Nature Conservancy en Paraguay y Tech a Men to Fish en el Reino Unido. También es miembro de la junta del Global Food Banking Network y miembro de la red de expertos del Foro Económico Mundial. En el ámbito del servicio público, ha ocupado cargos como jefe del gabinete del presidente de Paraguay. Fue elegido intendente de la ciudad capital de Paraguay, Asunción, y fue nombrado viceministro de Comercio. El doctor Burt ha escrito libros sobre economía, desarrollo, gobierno municipal, poesía y educación. Ha recibido numerosos premios y distinciones de organizaciones como la UNESCO, UNICEF, UNEVOC, entre muchas otras. Es profesor distinguido de emprendimiento e innovación social en el Worcester Polytechnic Institute, investigador asociado en la Universidad de California y profesor visitante en el programa de maestría en microfinanzas de la Universidad de Alcalá en España. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy feliz de estar en este hermoso país y aún más aquí en Guadalajara, encontrándome con tanta gente visionaria, idealista, empresarios que quieren cambiar la definición de lo que es el éxito empresarial. Y así que muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Oye, aprecio mucho tu tiempo, aprecio el que te des este espacio para compartir todo lo que has hecho y cómo estás persiguiendo tu propósito de vida, si me permites nombrarlo de esta manera. Todo lo que has hecho, el impacto que estás teniendo y bueno, pues vamos a tener una conversación muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Realmente aprecio también poder estar en tu programa. Oye, Martín, platícanos un poquito de ti. Vengo de una familia muy hermosa, una familia de 6 hijos, de unos padres muy trabajadores, también de abuelos muy comprometidos con la lucha por la democracia en el Paraguay, por las libertades. Mi abuela fue una mujer que impulsó los derechos de la mujer en el Paraguay, eh, fue luchadora también por las ideas liberales. Mi madre la misma cosa. Mis abuelos fueron al exilio por luchar contra las dictaduras. Así que vengo de una familia muy comprometida, pero también una familia muy amable, una familia muy feliz, donde el valor del trabajo y el valor de la familia tienen igual peso. Mucho compromiso eh, buscando la excelencia, pero también mucho compromiso para aquellos que no tienen la misma oportunidad que uno. Entonces, por ahí siempre la consigna ha sido: estudien mucho, pero nunca se olviden
de que hay chicos que no tienen la misma oportunidad que ustedes. ¿Tu familia cómo se compone? Bueno, mi familia, yo vengo de una familia, somos 5 hermanos y una hermana. eh, Vivimos en una familia de 6, no sé por qué motivo todos mis hermanos y yo tenemos solamente 3 hijos, creo que sí. No sé qué pasó ahí, pero yo tengo una familia muy hermosa, tengo nietos y nietas y estoy casado con una mujer maravillosa hace más de 43 años que me ha acompañado toda la vida. Mi esposa es americana, pero siempre hemos vivido en el Paraguay. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Recuerdas esa Yo etapa? viví una infancia muy feliz, una infancia rodeada del cariño de mis abuelos, de mis tíos y padrinos. Vivíamos en un barrio nuevo, en una colonia nueva, entonces habían muchos patios baldíos, habían caballos y vacas sueltas, andábamos en bicicleta todo el día, íbamos caminando a la escuela, eh, hacíamos muchísimo deporte y mucho deporte, también se leía mucha poesía en mi casa, mucha música, por supuesto, la mitad de mi vida yo viví bajo una dictadura militar, entonces había mucha música de protesta, mucha música de buscando la libertad y la democracia, pero fuimos una familia muy feliz, muy comprometida con el país, pero también muy alegre, así que una experiencia muy rica. ¿Cómo era esta parte de la poesía en tu casa? ¿Cómo que quién leía las Pero poesías? a ¿Cómo mí, era? ¿Cómo? yo recuerdo el primer poema que me leía mi abuelo, que se llamaba Fabulita. Juan tenía un diamante de valía y por querer saber lo que tenía, la química estudió. Y ebrio anhelante analizó el diamante. Mas, oh, qué horror. Aquella joya tan bella, al parecer lágrima de una estrella, encontró con furia y con profundo encono que no era más que un pedazo de carbono. Por eso, mi amigo, si quieres ser feliz como me dices, no analices, no analices. Ese fue el primer poema Ah, que me enseñó mi abuelo Daniel cuando yo tenía 6 años, 7 años. Después mi papá me leía un famoso poema argentino que se llama El Gaucho Martín Fierro, que es el poema épico sobre lo que son los gauchos que van detrás del ganado en la Argentina, a campos abiertos también, eso va acompañado de la guitarra. Y por supuesto mi madre, Amado Nervo, Pablo Neruda, García Lorca, y mi padre también mucha poesía en inglés. Mi abuelo era inglés, o sea que había también inglés en mi casa y viví en un ambiente donde la poesía era la alegría y no era nada pesado, sino muchos chistes y mucha alegría. oye, ¿cómo era ese momento en cuando convivían y compartían estas poesías? ¿Se reunían en la Claro, comida no, o era la en comida de un día los grandes que le especial? llamaban a los chicos a que reciten. Muchos años Okey. después, cuando estuve en el ejército haciendo el servicio militar obligatorio, me llamaban los oficiales y a cambio de una Coca-Cola me hacían recitar y yo sabía de memoria algunas canciones de Joan Manuel Serrat y les encantaba a los oficiales. Yo tenía 17 años y recitaba como un tonto a cambio de una Coca-Cola y me encantaba, ¿no? No, hombre, pero qué bonito. ¿Cómo influyó la poesía en tu vida? Muchísimo, muchísimo. Yo escribí mi primer libro de poesía y publiqué mi primer libro de poesía cuando tenía 19, 20 años. Se llamaba Cartas de Lluvia. Era un montón de poemas de amor a mi novia eh, y también sobre la libertad y los sueños. O sea que para mí siempre la poesía fue parte de mi vida y tengo la suerte de eh, tener una esposa y que cuando estamos cocinando, o el uno cocina y la otra lee, y así. Hace poco le regalé por Navidad un libro que tiene todos los poemas que hemos leído en voz alta en la cocina de mi casa, que se llama Poemas de Cocina. Y ahí están poemas duros y poemas livianos y nos reímos mucho. Guau, qué bonito detalle.
qué bonito. Fíjate que la poesía, esta forma de expresión tan estructurada y que si la transmites con esta Con sensación, alma, con claro, emoción, absolutamente. transmite una partecita de ti, ¿no? Sí, y también explica una parte del universo que no se puede explicar de otra manera, ¿verdad? La poesía es un lenguaje que transmite una idea que, que no es solamente, eh, como diría Pablo Neruda, un porfiado recuento de palabras. No, 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 es algo que tiene un mensaje que a veces nos olvidamos. Por eso te digo, este poema, no analices, es también de que si tú analizas mucho las cosas, te vas a dar cuenta que no había tanto problema tampoco, ¿no? ¿No? Y las habilidades que desarrollas esa sensibilidad de justo de analizar las palabras, la forma en la que lo expresas, el mensaje que transmites. Absolutamente. Yo te escucho y eres un gran comunicador. Gracias, gracias. Y hay mucha claridad en la forma en la que entregas el mensaje, pero también percibo candidez y también percibo profundidad. Ujú. Y bueno, pues me Y está hablo, quedando hablo claro del que alma, hablo de lo que siento, no me siento tampoco ningún genio, pero hablo del alma y trato de comunicarme con mis pares, comprendiendo también de dónde están ellos parados, ¿verdad? ¿Qué están sintiendo ellos? Eh, Así que para mí, como te digo, compartir mi trabajo con gente de todo el mundo, eh, yo amo mi país, pero me da absolutamente igual trabajar en México como en Paraguay. La familia mexicana es tan admirable y trabajadora y meritoria como la familia de cualquier otro país del mundo, ¿no? pues fíjate qué interesante. Este momento histórico de tu infancia, ¿cómo fue para ti? Porque tu país vivía una situación política diferente. ¿Cómo era? ¿Cómo Bueno, recuerdas nosotros, tú? nosotros vivíamos bajo una dictadura militar por un dictador llamado Stroessner, que gobernó Paraguay 34 años. O sea, yo nací ya bajo la dictadura y recién pude respirar el aire de la democracia y la libertad cuando tenía 32 años. La mitad de mi vida la pasé y en una época donde cualquier esfuerzo de promover la igualdad de oportunidades y la justicia social era perseguida por el gobierno porque decían que eso era comunismo y había toda una propaganda del gobierno y persecución eh, contra la democracia, la igualdad de oportunidades. Así que crecí en un ambiente de mucha persecución, de mucha cárcel injusta para dirigentes sociales y políticos y de muchos asesinatos por parte del gobierno, también tortura. He visto compañeros de colegio y compañeros de universidad torturados, algunos a muerte. O sea, ha sido muy fuerte eso y eso marcó evidentemente la vida de toda mi generación, ¿no? ¿Y tú estudiaste tu primaria, tu carrera también ahí o cómo fue esta parte de? Yo estudié en Paraguay la primaria y la secundaria. Al terminar la escuela secundaria me fui de voluntario al Chaco paraguayo, cerca de la frontera con Bolivia, en una zona muy inhóspita, para hacer un año de servicio militar obligatorio. Eh, y después de ahí eh, conseguí una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estudié en California y tuve la suerte de encontrar al amor de mi vida. Eh, y después estudiamos en España y estudiamos en Washington, D.C. y regresamos al Paraguay en 1983 con nuestros másters, pero no podíamos trabajar por la persecución del gobierno hacia mi familia. Y entonces fue ahí que con un grupo de empresarios armamos la Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo para ayudar a las microempresas del sector informal de la economía a que sean respetadas y apoyadas como cualquier empresa.
¿verdad? Una vendedora de empanadas en la calle, una modista, una costurera, un carpintero, un zapatero, tienen el mismo valor como agente económico y como creador de riqueza que cualquier empresario rico. Y había que dar igualdad de oportunidades para no perpetuar la injusticia, para no perpetuar la concentración de riqueza, porque eso lo único que trae es sufrimiento y convulsión social. O sea que hay que abrir la cancha para que todo el mundo pueda jugar y pueda competir con igualdad de condiciones. Interesante, vamos a profundizar en esa parte que es muy bonita de la labor que estás realizando. Me voy a regresar un poquito. En esta etapa de que te vas a tu servicio, ¿cómo fue tu experiencia en esa etapa, de ese Fue, año que fue muy estuviste duro, de... fue muy duro, fue muy duro, mucho castigo físico. Yo estaba con un buen estado físico personal porque era capitán de la selección juvenil de rugby de Paraguay. O sea que tenía muy buen estado físico y cuando un sargento me decía, tome esa mesa, póngase sobre el hombro y dé 10 vueltas a la cancha de fútbol, lo podía Lo hacer, hacías. lo podía hacer. Eh, pero ahí me tocó conocer, después también enseñaba en el colegio local de noche y me tocó conocer toda esa región inhóspita de Paraguay en aquella época que es el Chaco, que es una región eh, cerca a la frontera con Bolivia, muy sin población, sin agua muchas veces. Eh, Así que conocí realmente y conocí también a mis camaradas, los soldados conmigo que venían de hogares muy humildes y pude conocer realmente lo que es estar ahí con la tropa de los soldados. Entre 1.500 soldados estábamos todos de 17 años. Así que fue una Wow. experiencia muy fuerte. Aprendí muchísimo. ¿Cómo no? ¿Qué lecciones, no? De mucho aguante de lo que es la disciplina, de lo que es el no desesperarse, el ser disciplinado, el hacer bien tu trabajo, el aprender también a disparar, a defender. Yo estaba en la infantería, o sea que estábamos preparándonos para cualquier guerra. Eh, Fue Te estás muy, formando en sí, esa sí, parte sí, 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 de como la soldado, milicia. ¿verdad? Como soldado tenía 17 años, era muy jovencito, pero pude madurar muy rápido. Entonces, para cuando fui a la universidad, ya me sentía muy experimentado, ¿verdad? Recuerdo que en la universidad mi primer empleo fue barrer y repasar el supermercado del campus de la universidad. Y yo me reía, decía, pero esto es un chiste comparado con lo que nosotros Lo que estaba hacíamos, haciendo. lo que estaba haciendo hace un año. Esto es un chiste. Acá hay aire acondicionado, hay luz, te dan los eh, palos y trapos de repasar. Así que todo depende del cristal con que se mira. Y entonces uno tiene que aprender a apreciar donde uno está, ¿verdad? A ser feliz, a amar la vida, a conocer otra gente. Hay gente interesantísima. El vendedor de periódicos es tan importante como el gerente del banco y tan interesante porque tienen mucho que enseñarnos, ¿no? ¿Cómo logras eso, Martín? A ver, vamos a hacer este Preguntándole, paréntesis de... preguntándole, que soy muy curioso. Entonces le pregunto, a ver, cuéntame sobre tu infancia, de dónde vienes y cómo era. Y la gente tiene muchas historias y no cuenta porque nadie le preguntó, pero están listos para, ¿verdad? Y eso me enseñó muchos años después, cuando ya comenzamos en serio nuestro trabajo de lucha contra la pobreza. También aprendí ahí, hay que preguntarle a la gente. Hay que preguntarle a la gente cómo se siente, de dónde viene, a dónde piensa ir, ¿verdad? Y por qué no llegó todavía. Y la gente tiene respuestas. Qué interesante estar abierto a escuchar. Qué Absolutamente, importante. absolutamente. Eh, Escuchar,
todo el mundo tiene su propia verdad, hay veces que la gente no sabe expresarse, eh, y bueno, es- como te digo, me tocó vivir una vida muy, muy plena, muy feliz, mucho trabajo, me gusta mucho el trabajo, eh, pero también me gusta la música y me gustan las amistades y estar con los parientes. Soy muy familiero también. Disfrutas, Disfruto, disfruto. disfrutas. Este choque, me imagino que fue como un choque térmico, venir de Paraguay en ese momento, después de la experiencia de tu servicio militar, y luego irte a estudiar a Estados Unidos, a una universidad. Un campus ¿Cómo fue ese hermoso, choque fue térmico? algo increíble, fue algo increíble. Es básicamente lo único que tienes que hacer es levantarte y estudiar. Yo decía, pero esto es en serio. Y tomaba la máxima cantidad de cursos, 4 o 5 cursos por semestre, saqué las mejores notas, salí mejor alumno. Eh, También tuve oportunidad de trabajar en la municipalidad del pueblo local donde trabajaba y me involucré muchísimo. Fui electo presidente del centro de estudiantes por mis compañeros, por todo el campus. Me llevaba bien con todo el mundo. Eh, Realmente hice amistades que duraron toda la vida. Vigentes, están vigentes todavía. Absolutamente, absolutamente. Y en ese momento de estudiante, qué carrera elegiste? Tuve la suerte de conocer a muchos profesores muy interesantes. Me tocó, por ejemplo, conocer a un profesor cubano que fue el primer ministro de Hacienda de Fidel Castro, justo cuando fue la Revolución Cubana. Un profesor que se llamaba Rufo López Fresquet, que había estado con el Che Guevara en el primer gabinete de Fidel Castro. Me contó lo que fue el primer gobierno de la Revolución Cubana antes de que se declare eh, comunista. Eh, y vi lo que era eso y en qué se convirtió la dictadura terrible de Cuba. Eh, También conocí profesores de música, y ahí conocí una carrera que se llama Administración Pública, que es la aplicación de la administración de empresas a la reforma del Estado. Y me especialicé en eso. Siempre quise tener las capacidades como para poder reformar mi país. Sabía que algún día la dictadura militar de Paraguay iba a terminar y que teníamos que estar preparados para poner el hombro y tratar de modernizar el país y adecuarlo a las necesidades. Me tocó participar en varias reformas ya en la época democrática de Paraguay y que hoy en día están dando sus frutos porque el Paraguay crece, la economía crece, la pobreza está bajando y son reformas que tardan a veces 30 años en llevarse a cabo, ¿no? Oye, Martín, ¿cómo logras o cómo fue para ti en esta decisión de a los 17, 18 años que te vas a estudiar? Primero dejas a tu familia y te vas a estudiar fuera. ¿Cómo defines esta vocación? Porque lo escucho como, pues Siempre fue como mi una vocación, claridad sí, sí, siempre fue mi vocación, eh, de tratar de ayudar a los a los menos favorecidos, a los más desfavorecidos. Siempre fue mi vocación. Tengo una opción preferencial por los pobres en mi vida, ¿verdad? Pero no para perpetuar la pobreza, sino para terminar con la pobreza. Y yo creo que se puede hacer eso. Yo creo que solamente desde los gobiernos no se puede terminar con la pobreza. Solamente con el crecimiento económico tampoco se puede terminar con la pobreza. Hay que promover la educación y la salud, pero hay que también darle participación a las familias humildes, a que las familias humildes también tengan voz y voto en los programas de superación de pobreza. ¿Y de dónde crees que nace esta ideología personal? ¿De dónde No, identificas tú que yo me viene? considero liberal, yo me considero liberal, creo en la economía de mercado, pero me doy perfectamente cuenta de que si no hay igualdad de oportunidades, también se distorsiona eso. No creo que siempre creo en la iniciativa privada, pero la iniciativa privada no solamente de los empresarios
más ricos. La iniciativa privada también del vendedor ambulante. Y el espíritu emprendedor no es solamente para generar riqueza, es también para cuidarse la salud. El espíritu emprendedor es para mejorar la casa, es para mejorar la educación de los chicos. Creo que todos tenemos, los seres humanos, en el alma, en el corazón, todo lo que necesitamos para florecer. Creo que el ser humano nace y vive para desarrollar todo su potencial, florecer y ahí terminar su vida. Somos plantas en ese sentido. Y nuestro objetivo tiene que ser que todo el mundo pueda alcanzar su plenitud y florecer. Y creo que nuestro trabajo es un poco como eh, frotar la lámpara de Aladino. Es decir, no hay que, como decía este pensador brasileño Paulo Freire, no se trata solamente de meterle cosas en la cabeza a la gente, sino de sacar las cosas que la gente tiene adentro. Entonces, para que la gente se desarrolle, es cuestión de frotarle, de estimularle, de motivarle, de capacitarle para que misteriosamente salgan de adentro el dinero, el ahorro, la educación, la salud. Es medio mágico el tema, pero sin el desarrollo humano no hay posibilidad. Solamente el crecimiento económico y no tener en cuenta lo humano es incompleto. ¿Te vas a estudiar a España después de tu carrera? Me voy a estudiar a España. Antes que eso fui a visitar a un sacerdote jesuita que había sido mi profesor en el colegio secundario, porque yo estudié también con los jesuitas, el Colegio Cristo Rey de Paraguay. Este sacerdote había sido exiliado, perseguido por la dictadura, entonces me fui a estar con él en Barcelona, comprender muy bien. ¿Cómo se llamaba él? Miguel ¿Recuerdas? San Martí, y es del grupo del Papa Francisco. Yo estudié en el Colegio Cristo Rey de Paraguay con los jesuitas del mismo grupo de jesuitas del Papa Francisco. Entonces conozco muy bien lo que fueron los intentos de la reforma del Estado, de la reforma de la Iglesia, de la opción preferencial por los pobres, solamente de que en mi caso siempre fui liberal y nunca fui socialista. Habían muchos en esa época estaban inspirados por el gobierno de Salvador Allende en Chile y por algunas iniciativas en Argentina y en la región. En mi caso y en mi familia siempre fuimos liberales. Y en España, ¿tu maestría en qué fue? También en... También fue un diplomado en economía del sector público. Ok. Entonces ahí aprendí mucho más de cómo se manejan las finanzas públicas, cómo se tienen que organizar los presupuestos públicos, cómo se monitorea y evaluación de que los proyectos y los programas públicos puedan llegar a la población más necesitada. Entonces ahí también, y después volví a Washington, D.C. para estudiar una maestría en ciencia y tecnología para el desarrollo. Entonces también preparándonos para Fuiste armando tu camino. armando el camino, Fuiste armando el armando tu camino, ruta. así mismo. Y entonces Y ya después de estudiar 7 años fuera del país, volvimos con mi esposa a Paraguay a comenzar la vida con una mano adelante, con una mano atrás, y comenzamos de cero y hemos tenido una vida muy plena, muy feliz, mucho trabajo. Habían épocas en que teníamos 3 o 4 empleos para comenzar nuestra familia, pero con sarna con gusto no pica, ¿no? en esta etapa de estudiante, a ver, te casaste muy joven Sí, es que, es también. que, es que me casé, estaba enamorado y no la quería perder. Era una gringa, una americana. eh, yo le conocí cuando ella tenía 19 años y nos casamos cuando ella tenía 21, Tú estudiando, estudiando, estudiando los estudiando dos. los dos, ¿Cómo se llama estudiando. tu esposa? Se llama Dorothy. 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 Y viene también de una hermosa familia de Estados Unidos que desde el día uno me recibieron con los brazos abiertos y hasta ahora tengo una relación excelente con, con la familia de ella. Oye, y a ver,
Voy a entrar en un terreno un poquito más Adelante, personal, pero me adelante, parece claro. fascinante porque te vas a estudiar, estás muy joven, tienes esta, pareciera que es como una misión justo de ir descubriendo cómo regresar a tu país para hacer algo distinto e impactar, pero decides incluso, ¿cómo fue esta etapa de que conociste a tu Bueno, es que esposa el y tema es que cuando le conocí a mi esposa, dije, yo no, yo quería volver a Paraguay, pero quería volver con ella. Entonces le planteé eso y, eh, no me iba a perdonar a mí mismo perderla. Entonces yo dije, yo no quiero vivir con esa sensación de que por conveniencia no me casé con ella. No. Yo dije, va a ser difícil llevar a una gringa que no hablaba español a Paraguay. Y, y bueno, me acompañó, me acompañó, aprendió a hablar español en Paraguay. eh, Tiene acento paraguayo cuando habla, acento gringo con paraguayo. Y habla un poquito de guaraní también, como todos ándale. hablamos en Paraguay. Eh, y sí, ha sido un... Pero uno tiene que apostar por el amor. Uno tiene que apostar por el amor. Uno no puede tomarla a la ligera. El amor es muy serio. No, uno no puede dejar pasar el amor de su vida. ¿Te arrepentís toda la vida después? No. Eso, eso no se deja pasar. Cuando la persona correcta, cuando la persona indicada se te cruza en el camino, no la dejes ir. Es algo, es algo importante para mí al menos. Oye, qué potente esto de apostar por el amor. ¿Cómo, Sí, cómo- cómo descubres en qué momento vas a hacer esa apuesta? se te aparece, se te aparece. Tú dices, y la definición es, yo no puedo vivir sin ella. Esa es la definición que llegó a la hora de casarse. Yo ya no estoy dispuesto a, a vivir sin ella y seguramente, ojalá que ella piense lo mismo, ojalá que piense lo mismo, pero es esa sensación. No, está yo sin. Y determinado. Sí, O sea, porque no solamente sentir, sino es también sí. No, actuar y actuar, es... actuar. Esto no se te escapa. Esto, porque tu vida no es completa. Porque el hombre nació para amar y para ser amado. El hombre necesita estar abrazado con la persona que más quiere, ¿no? Y en este caso, haces tu relación, porque también pues es fundar una familia, ¿verdad? Es iniciar este nuevo proyecto que va en paralelo con tu otro proyecto de vida. ¿Y cómo fue esa Y parte bueno, de... ella me ayudó mucho a conciliar las dos cosas, hacer una familia, ¿verdad? Y también proseguir nuestros sueños, ¿verdad? Y me apoyó muchísimo. Fue una construcción conjunta y tuvimos hijos y construimos nuestra casa. En Paraguay en aquella época, hace 30, 40 años, no había préstamos para la vivienda. O sea, sacamos 3 préstamos comerciales a 4 años. Con el primer préstamo compramos el terreno, con el segundo préstamo construimos la casa hasta la mitad y con el tercer préstamo la techamos. Ahí nos mudamos. La casa estaba vacía. Pero fuimos felices y somos felices y lo material es importante, por supuesto que sí, pero también la convivencia es importante, el respetar a la otra persona, el tener sueños comunes, ¿verdad? Y poner a la otra persona adelante de uno. Tratar al menos de que la otra persona también pueda perseguir sus sueños. En este caso, mi esposa siempre quiso ser agricultora, entonces ella armó su propia granja y armó y cultivó árboles de nuez de macadamia y, y se dedicó a eso los últimos 30 años, ¿no? A probar diferentes variedades y le encanta la agricultura y siempre he tratado de apoyarle, ¿no? ¿Y cómo lograron empalmar estos sueños y hacerlos común? Y básicamente el que tiene más ganas, gana. O sea que si tú realmente quieres hacer esto y a la otra persona no le molesta, entonces gana la persona que... Entonces, pero básicamente tuve la suerte de tener, venir de una familia, de unos padres muy unidos.
Y entonces ella también, o sea que teníamos un buen ejemplo en nuestros propios hogares de cómo construir una familia y felices, Qué felices. bonito, Sí, qué muy lindo, bonito. muy lindo. Y Gracias, gracias nuestros por... hijos también están construyendo sus propias familias y es un placer ver cómo van criando a sus hijos con ideales altos y, y disciplina y mucho deporte y mucho amor a la vida también, ¿no? Aparte, tu proyecto me suena que no era un proyecto sencillo, porque venir a implementar y a sumar en la transformación de tu país, que estaba incluso viviendo esta transición y esta transformación, pues, y luego tu esposa o tu pareja sin hablar el idioma, Sí, acompañando, sí, sí, pero confiando en ti. siempre tuve gente que me apoyó. Siempre tuve gente toda mi vida. Cuando nací, mis tíos, mis padres me quisieron muchísimo. Siempre yo fui apoyado por tanta gente y durante toda mi carrera profesional siempre se me han cruzado ángeles, personas que salen de la nada a ofrecerme apoyo. O sea que siempre he contado con gente que vino a apoyarme hasta ahora, siempre, tanto en Paraguay como en el exterior. Hay siempre gente dispuesta a apoyar y me siento muy agradecido por eso, ¿no? Estar abierto para verlos, porque pareciera que estamos rodeados de ángeles y luego Sí, no los no, 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 queremos ver, pero el absolutamente. reconocerlo Hay que estar también es abierto, hay importante. que Estar estar abierto. abiertos, Cualquiera puede exacto. ser ángel, Es, cualquiera puede ser ángel y hay también gente mala. Hay también gente mala, hay gente que está dispuesta a hacerte daño. Hay que tener cuidado, ¿no? y hay que estar con los ojos abiertos Sí, sí, para sí, no, no, identificar. absolutamente, absolutamente, pero como te digo, y bueno, me ha tocado desarrollar el primer programa de apoyo a las microempresas en el Paraguay. Eso fue en 1985, hace 40 años estamos cumpliendo este año. En 1995 comenzamos con programas de promoción del emprendedurismo juvenil y promover en todas las escuelas públicas de Paraguay educación financiera para que los chicos puedan aspirar a tener su propio emprendimiento, a sentir de que generar dinero da mucho gusto y te da libertad, independencia. Posteriormente, la Iglesia Católica, la Congregación de los Hermanos La Salle nos obsequiaron su escuela agrícola porque nos dijeron no vale solamente enseñar a los agricultores a cómo cultivar tomate, sino cómo ganar dinero con el tomate. Así que tomamos una escuela agrícola, hicimos una escuela emprendedora, una escuela generadora de ingreso. Entonces, una huerta que genera dinero, un gallinero que genera dinero, una fábrica de queso que genera dinero. Y ahí los chicos aprenden. Y ahí desarrollamos el semáforo de eliminación de pobreza, que es una nueva métrica que permite que las familias definan qué significa para ellos ser no pobres y a partir de su propia definición, de sus propias fortalezas y debilidades y de sus prioridades, cada familia puede hacer su plan familiar para salir adelante. Y en eso estamos hoy en día ya trabajando con 600.000 familias en 60 países. Wow. eh, y realmente es impresionante. Trabajamos, tenemos oficina en Quito, Ecuador, en Chicago, Estados Unidos, en Londres, Inglaterra, en Dar es Salaam, Tanzania. Estamos por abrir una oficina en España. Y a nivel de familia, que consideramos que es la unidad de medida, todos somos iguales. La mamá, el papá, todos somos iguales. Todos queremos tener ingresos suficientes, tener ahorros, comer comida nutritiva, tener ropa para cambiarnos diariamente. Todos queremos vivir mejor. Y las condiciones de vida en Chicago en algunas cosas son más fáciles, en otras cosas son más difíciles que en Sudáfrica. Y hay ventajas y desventajas de todas las comunidades, pero nosotros creemos de que la pobreza se puede eliminar a corto plazo en el mundo si es que se les pregunta a las familias
cómo ellos quieren salir adelante. Así como hace 80 años se creó las Naciones Unidas para agrupar a los países y preguntarle a los países cómo los países tenían que desarrollarse, hoy con la tecnología de la cuarta revolución industrial nosotros podemos eh, visualizar el desarrollo de los países en alianza con las familias. Eso está interesantísimo. A ver, platícanos en qué consiste este ir y preguntar. ¿Qué les preguntas o Nosotros cómo es tenemos una el... encuesta semiestructurada utilizando una aplicación en una tableta donde las familias, apretando unos colores e imágenes, pueden definir si son rojo, amarillo y verde en diferentes indicadores y después la familia hace su tablero de control. Un tablero de control donde indican en qué están fuerte, verde, en qué están mal, amarillo y en qué están muy mal. Y después la familia hace su propio plan familiar para salir adelante. Esto es impensable para los gobiernos. Los gobiernos creen que ellos son los únicos que deben o pueden hacer los planes de desarrollo, pero hoy todas las familias ya tienen WhatsApp, ya tienen Facebook, ya tienen Instagram, ya hay tecnología en la mano. Entonces se puede poner no solamente las combinaciones de problemas, sino los bancos de soluciones, ¿verdad? Hay una manera para resolver los problemas a corto plazo. No hay familia en México o en Marruecos que si se decida no pueda arreglarse los dientes, no pueda aprender a ahorrar, no pueda generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Todas las familias pueden salir adelante. Oye, ¿cómo resuelves el tema de... Porque cuando estás en esta condición de pobreza, ahora está muy de moda la parte asistencialista, ¿no? Que vas y le das una cosa, un recurso, un tal, y es recibir Sí, y el recibir. asistencialismo está para aliviar un problema momentáneo, pero no está para eliminar la pobreza. Para eliminar la pobreza se tiene que definir perfectamente bien qué significa la no pobreza para esta familia. Y la familia es la única que puede definir su derrotero. Yo estudié esto, yo sé que los economistas tratan, pero no pueden, porque los economistas no saben cómo preguntar preguntas subjetivas. Los economistas creen que lo único que importa es dinero, empleo, vacunas, comida, agua, casa, pero no toman en cuenta motivación, autoestima, control de las emociones, violencia doméstica, plan de vida. Entonces, estos indicadores subjetivos, motivación y autoestima, son tan importantes como ingreso y empleo. Y muchas veces la falta de motivación y la falta de autoestima son el motivo por el cual alguna gente no sale adelante. Así que les invito a la gente que está escuchando esta presentación que entre a internet, que ponga semáforo de eliminación de pobreza o en inglés Poverty Stoplight, y ahí hay mucho testimonio de África, de India, de China. Todas las familias somos iguales, todas las mamás quieren salir adelante y es realmente una belleza hablar con una indígena guatemalteca que es idéntica que una negra de Sudáfrica, igualita que una eh, señora de Portugal o una gitana de Bulgaria. Somos todos iguales. Todo, por suerte, tenemos la humanidad. Así que muchas gracias realmente por esta oportunidad de conversar contigo y con la gente que nos está escuchando. Eh, la vida es muy hermosa porque está llena de buenas noticias y de sorpresas. Eh, no que no hayan golpes, como diría el poeta peruano César Vallejo, hay golpes en la vida, yo no sé, hay golpes en la vida, pero hay muchas también oportunidades. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes de cómo que te haya impactado el haber Sí, implementado el sí, por semáforo? ejemplo, eh, una señora que pasó de tener una letrina muy precaria a un
excusado a un inodoro moderno con sus propios recursos y le pregunté, ¿por qué no tenías un excusado, un inodoro antes? Y me dijo, porque no me sentía digna. Y la misma cosa me dijo una señora que le faltaban los 2 dientes delanteros y se hizo un nuevo paladar y se hizo una nueva dentadura. Y le pregunté qué pasó y que yo tenía miedo. Entonces, la falta de dignidad y el miedo son factores que le mantienen a la población pobre, ¿verdad? Y esos no es con asistencialismo que se resuelve, sino con el empoderamiento de las familias. Y hay que sentarse a hablar con las amas de casa, sentarse a hablar con las familias y preguntarle cómo están y cuáles son sus aspiraciones. Porque para salir adelante la gente tiene que contestar afirmativamente 2 preguntas. ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. ¿Vale la pena? Tiene que ver con motivación, hacer lo que nos da gusto. Y seré yo capaz de hacerlo tiene que ver con capacitación, es decir, superar nuestras propias limitaciones. Motivación y capacitación. Pero eso tampoco es suficiente. Una persona sola no puede salir adelante, necesita apoyo grupal, la familia, la comunidad. Y eso tampoco es suficiente. Tienen que haber incentivos, tienen que haber premios, tienen que haber recompensas. Y eso se tiene que armar todo. Pero se puede hacer y no hay familia que motivada y capacitada no pueda superar la pobreza a corto plazo. Pues lo están haciendo con tu organización y tantas familias que están impactando. En Paraguay estamos trabajando con 100.000 familias y en el resto del mundo con otras 460.000 familias y familias en Cali, Colombia o en Sao Paulo, Brasil. Son todas iguales. Todos queremos salir adelante. Así que muchas gracias por esta oportunidad de compartir, como te digo, entrar a internet, ver lo que es el semáforo de eliminación de pobreza. Se van a encontrar con unas historias Sí, extraordinarias. sin duda, sin duda. Eh, Martín, sé que traes el tiempo muy recortado y aprecio muchísimo tu el compartir todo Muchísimas gracias lo por esta que oportunidad. Voy a estar volviendo a Guadalajara dentro de 20 días para un congreso internacional de asociaciones de empresarios cristianos, eh, compartiendo con gente de toda la región estas ideas y mostrando lo que está haciendo la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la USEM, aquí en Jalisco, también en otras partes de México, por ejemplo, en Mérida y diferentes cosas. Y esto se puede hacer a nivel de empresa, a nivel de parroquia, a nivel de colonia y de barrio. Así que estoy muy entusiasmado de que podemos todos salir adelante y podemos todos recuperar la ilusión, terminar eh, con la mala onda, con el, la, la posibilidad de que nada puede, no, podemos salir adelante, nos merecemos salir adelante y todas las familias mexicanas también. Así que mi solidaridad con las familias de México que están pasando tan mal, siendo perseguidas en Estados Unidos. Realmente sentimos muchísimo nosotros lo que estamos viendo en la televisión y leyendo en los periódicos. Realmente no hay derecho, pero creo que así como hay malos momentos, también va a llegar el momento de la libertad y no perder la fe, no perder la seguirle fe. trabajando, ¿verdad? Sí, Seguirle señor. empujando en esa dirección. Y esto que comentas de la ilusión, es algo que hay que estar alimentando y hay que estarlo descubriendo y trabajándolo en conjunto. Me Así es. encanta lo que mencionas de la familia. Y no la puedes promover ni buscarla si no es que tú la vives desde tu núcleo familiar. Así mismo es. Y no se puede, y con esto termino, los gobiernos tienen una fragmentación ya que no funciona.